Muy buenos días, profesores de la comuna de Canela. Hoy les traigo la segunda parte de cómo hacer clase en Classroom, que fue el tercer video tutorial subido a nuestro canal de YouTube del DAE. Bueno, en aquel video nosotros enseñamos cómo crear una clase, también enseñamos cómo asignar una tarea con cuestionario y también cómo invitar a nuestro alumno mediante el correo único de cada curso que tiene cada escuela de la comuna de Canela. Bueno, en el video de hoy enseñaremos nuevas funciones para generar con nuestro alumno en la Classroom, que son como por ejemplo cómo poder archivar una clase, cómo poder eliminar una clase hecha ya en Classroom, cómo poder tomar asistencia en la Classroom, cómo poder calendarizar una clase directamente por Classroom, cómo vincular directamente una videoconferencia en Meet con Classroom. Veremos también cómo subir archivos al Drive y publicarlos en la clase como modo de tarea. Y por último veremos cómo hacer presentaciones en PPT y ver a los alumnos al mismo tiempo por Meet. Primero que nada, yo tengo abierto ambos perfiles de muestra, como lo es el perfil del docente, que es el encargado de generar la clase, y también tenemos abierto el perfil del alumno, que será el encargado de ingresar a la clase que el profesor va a impartir. Primero que nada, la idea es que cada docente prepare la clase en Classroom con todos los parámetros de configuración que nosotros queramos entregar a la clase, como por ejemplo tener listo el material, tener algún saludo de bienvenida para los alumnos, y una vez que nosotros tengamos todo ok en nuestra clase, estaremos ya en condiciones de invitar a los alumnos. La idea principalmente es que al momento de que los alumnos ingresen a la clase, esté todo o la gran parte del material subido o preparado al momento de iniciar la clase. Bueno, estando en el perfil del docente, nos dirigimos a la Classroom para generar una nueva clase. Yo en este caso generaré una clase de historia y geografía para un octavo básico, donde mi idea es presentar un archivo formato PDF que lo tendré guardado en mi Drive para que los alumnos puedan leer el texto en la Classroom. Después realizaré una presentación en PPT, donde la idea es que al momento de presentar las diapositivas, yo como profesor pueda ver simultáneamente a los alumnos. Pero antes de generar esta clase, explicaremos cómo archivar o eliminar una clase en caso de que sea necesario. Como ustedes pueden ver acá, tenemos los diferentes paneles o las diferentes clases que el profesor ha creado en la actualidad. Y si nosotros, en caso de que queramos eliminar, no se puede eliminar directamente de este panel. Lo que hay que hacer es archivar una clase y luego eliminarlas. Pero bueno, ¿cómo se archiva una clase? Para archivar una clase también puede ser generada o bien utilizada como un medio de respaldo, ¿ya? Para que las clases no sean vistas en esta sección, puede generar un respaldo de una clase X para que sea guardada a modo de, de respaldo. Como lo dije anteriormente, para borrar una clase que ya no queremos utilizar, o que algún profesor tuvo algún error de tipeo, que no quiere tener los mismos parámetros que guardó principalmente y quiere eliminar esa clase por diversos motivos, tenemos que archivar esa clase. ¿Cómo archivamos la clase? Por ejemplo, yo voy a eliminar esta clase de historia, me dirijo a los tres puntitos que se ven acá, ¿cierto? Acá, si se dan cuenta, no está la opción de eliminar automáticamente, pero sí está la opción de archivar. Bueno, nosotros archivamos. Nos pregunta si nosotros queremos archivar la clase de historia de la escuela Juan Antonio Ríos. Nosotros le damos que sí. Archivamos. Y nos dirigimos a la sección acá superior izquierda de la pantalla, donde dice menú principal. Pinchamos menú principal. Nos dirigimos a las clases archivadas y automáticamente se nos muestra la clase archivada que nosotros le dimos. Pero nosotros queremos eliminar. Nos dirigimos nuevamente a los puntitos, a los tres puntitos de acá. Podemos restaurar esta clase, ¿cierto? En caso de que nosotros queramos tener esta clase como modo de respaldo, la podemos restaurar nuevamente o bien la eliminamos. ¿Desea borrar la clase de historia? Nosotros le damos que sí. Eliminar. Esperemos que se elimine. Puede tardar algunos minutos, ¿cierto?
Bueno, ahí se eliminó la clase. Ahora nos indica un mensaje que no hay ninguna clase archivada. Bueno, y eso es la manera correcta de cómo poder eliminar una clase que ya se encuentra en el panel de la Classroom. Entonces nos dirigimos a clases. No está la clase de historia, pero sí están las otras clases. Y bueno, esa es la forma correcta de cómo eliminar una clase y cómo archivarla. Una vez explicado cómo se archiva y se borra una clase de la Classroom, ¿cierto? Nos dirigimos al símbolo más para crear esta clase de historia que nosotros vamos a dar. Le damos en crear una clase. Completamos los parámetros de inicio al momento de crear una clase. Yo voy a crear una clase de historia, ¿cierto? Clase de historia y geografía. Lo vamos a hacer para un octavo, dijimos, ¿cierto? Creamos la clase. Esperemos que se crea la clase, puede tardar unos segundos. Una vez creada la clase de historia, como lo hemos hecho en el segundo video, perdón, creo que fue el tercer video de los videos tutoriales que tenemos en el canal de YouTube del DAEM, lo que haremos ahora es calendarizar en la clase, ¿cierto? Entonces nos dirigimos a trabajo en clases, nos dirigimos a calendario de Google y desde acá mismo de la Classroom podemos calendarizar la clase, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a generar esta clase, le voy a poner acá clase de historia, entre paréntesis Classroom, para que los alumnos sepan. Yo la haré para, no sé, para el lunes 31 de 11 am a 12 pm. Como modo de ejemplo, vamos a invitar a los alumnos, ¿cierto? Vamos a invitar a los alumnos de prueba que se encuentran en el grupo prueba alumnos, ¿cierto? Tenemos todos los parámetros configurados y guardamos. Acá nos pregunta si nosotros queremos enviar por correo electrónico las invitaciones. Le podemos dar en no enviar o enviar, da lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos las invitaciones también por la misma plataforma de Classroom, así que eso es decisión del profesor si quiere enviar a modo de respaldo un correo electrónico informando de esta clase. Yo en este caso le voy a dar enviar. Ya, ahí se nos generó la clase de historia para los alumnos de octavo básico. Bueno, una vez ya calendarizado nuestra clase y hemos enviado las invitaciones por calendar a nuestros alumnos, lo que haremos ahora será vincular nuestra clase por Meet, donde en esta ocasión la haremos por la misma plataforma de Classroom, al igual como calendarizamos nuestra clase. Entonces nos dirigimos a Meet, ¿cierto? Acá nos pregunta si nosotros queremos generar el vínculo de Meet, ¿cierto? Le damos que sí, generamos el vínculo de Meet al momento de apretarlo y automáticamente se nos genera este vínculo, este link, donde nosotros lo vamos a copiar, ¿cierto? Acá en la opción copiar, copiamos, nos dice acá que se copió el vínculo de Meet, guardamos. Entonces, una vez copiado el vínculo de Meet, nos vamos a novedades, compartimos algo con tu clase. Acá le damos a agregar vínculo y copiamos acá el link de Meet, agregamos el vínculo de Meet y compartimos el mensaje correspondiente. Vínculo de clase de historia con Meet, a modo de ejemplo. Una vez que ya hemos publicado el mensaje descriptivo de la videoconferencia en la Classroom, le damos en publicar y automáticamente se generó la videoconferencia de Meet en la Classroom. Bueno, una vez que hemos calendarizado nuestra clase y hemos vinculado la plataforma de videoconferencia Meet desde la Classroom,
nos queda preparar todo el material educativo que nosotros queremos compartir con nuestros estudiantes. Como lo dije anteriormente, yo voy a generar una clase de historia y geografía en donde voy a subir un texto en formato PDF que ya lo tengo guardado en mi Drive institucional, como también la presentación en PPT. Bueno, antes de subir nuestro material a la Classroom, quiero mostrar brevemente cómo funciona la Drive del profesor de muestra. Para ello nos dirigimos al Drive del docente, ¿cierto? En las aplicaciones de G Suite seleccionamos Drive y aquí se mostrarán todos los archivos que ha generado el profesor en la G Suite, ¿cierto? Como por ejemplo archivos de la Classroom, que están ordenados en carpetas con sus respectivos nombres de cada clase, ¿cierto? Donde en cada clase, ¿cierto? En cada carpeta se guardarán todos los archivos generados en dicha clase que el profesor pudo haber generado, ¿ya? También podemos generar carpetas personales, ¿cierto? Donde nosotros podemos generar un orden con nuestros trabajos o material educativo. Por ejemplo, yo acá creé una carpeta llamada trabajos, ¿cierto? En donde ahí estarán todos los archivos que impartiré en la clase de historia a modo de ejemplo que estamos generando ahora. Pero nosotros como profesores, ¿cómo podemos subir material a nuestra G Suite o nuestro Drive? Es súper fácil. Por ejemplo, yo me encuentro acá ubicada en la carpeta que he creado denominada trabajos. Basta con cliquear el botón derecho del mouse, ¿cierto? Se nos despliegan estas opciones y en la opción cargar archivos nosotros subimos el archivo que queremos subir, en este caso a la nube, al Drive. Por ejemplo, yo voy a subir este Word. Nos dice que se está subiendo un archivo, ya se completó la subida, la carga, ¿cierto? Y esa es la manera correcta de cómo subir cualquier archivo a nuestra Drive. Obviamente yo lo subí acá a una carpeta que he creado denominado trabajos, que como lo dije anteriormente, que son los archivos que yo voy a presentar con nuestros alumnos, ¿ya? Bueno, entonces para preparar el material que deseo exponer con mis alumnos, me dirijo a trabajo en clases, nos vamos a crear, nos dirigimos a tema para crear un tema y en el tema le voy a crear comprensión de lectura sobre Coliseo Romano, ¿cierto? Una vez agregado el tema le doy a agregar. Se nos agregó el tema. Tengo una duplicidad, creo que había creado el mismo tema, lo voy a borrar. Y dentro de este tema, ¿cierto? Voy a generar el material que yo voy a realizar con los alumnos, donde yo voy a subir este PDF. Voy a generar un título, lectura sobre Coliseo Romano. Ya. Le voy a generar, puedo generar una descripción, es opcional. Y acá voy a subir el archivo en Drive que tengo en nuestra nube, ¿cierto? Que sería este PDF. Lo subo acá en mi Drive. Voy a irme a mi unidad. Selecciono la carpeta trabajos, que fue la carpeta que yo creé para subir este material que voy a impartir con esta clase de octavo. Y subo el material PDF que tiene relación con un coliseo, o sea, con la materia del coliseo, ¿cierto? A modo de ejemplo. Ya. Una vez que se haya subido el material PDF para compartirlo con los alumnos, vamos a asignar el tema que hemos creado y seleccionamos el tema de comprensión de lectura sobre Coliseo Romano. Lo seleccionamos y lo publicamos, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a la sección de novedades, automáticamente se nos genera este vínculo donde el profesor dio una tarea de una lectura sobre el Coliseo Romano, ¿cierto? Que al momento de pincharlo, los alumnos pinchan el archivo PDF y pueden acceder a este archivo para que sea para que los alumnos en este caso puedan leerlo y comentar con el docente sobre la lectura que el mismo profesor ha impartido. Bueno, y ya haber tenido todo el material listo y dispuesto para poder generar nuestra clase, procedemos a invitar a nuestros alumnos para que puedan quedar registrados en nuestra clase mediante nuestra invitación de correo único de cada curso, para que puedan ingresar en la fecha que será impartida nuestra clase.
Cabe recalcar, profesores, que solo basta con hacer una vez la invitación a nuestro curso para que quede registrado en la clase que queramos impartir hoy o las veces que sea necesario en base a nuestro currículum pedagógico como docente o profesor. Entonces, para invitar a los alumnos, esto lo hemos hecho en videos anteriores, nos vamos o nos dirigimos acá a la parte de personas, ¿cierto? Nos vamos acá al panel de alumnos, seleccionamos acá invitar a alumnos y invitamos al curso que queremos invitar a esta clase. En este caso yo voy a invitar a grupo alumnos prueba, ¿cierto? Que es donde se encuentra este alumno. Invitamos, esperemos que se genere la invitación y ahí está. Ya hemos generado la invitación a los alumnos que queremos que ingresen a esta clase, ¿cierto? Y una vez hecha la invitación de los estudiantes del curso que queremos que haga ingreso a la clase de Historia y Geografía, procedemos a confeccionar nuestro libro virtual de asistencia. Entonces, para ello nos dirigimos a Trabajo en clase, creamos un tema, ¿cierto? Y el tema le vamos a llamar asistencia. Asistencia. Agregamos. Se creó el tema, ¿cierto? Y dentro de ese tema vamos a crear una pregunta o generar una pregunta, que es donde se generará esta asistencia virtual. Entonces, en la pregunta le vamos a llamar asistencia curso octavo básico historia. A modo de ejemplo, ¿cierto? Le podemos generar o bien colocar la fecha del cual va a ser impartida esta clase como referencia, que creo que le puse el 31 de agosto del 2020, ¿cierto? En instrucciones le podemos decir a los alumnos: tienen un máximo de 5 minutos para registrar su asistencia, ¿cierto? Tienen un máximo de 5 minutos para registrar su asistencia. Ya, nos dirigimos acá, en esta parte de acá donde dice respuesta breve, y seleccionamos opción múltiple. ¿Por qué? Porque acá es la parte donde el alumno tiene que cliquear esta parte. Entonces nosotros le ponemos sí, donde el alumno en este caso, cuando entra a su perfil, tiene que colocar que sí, que ingresó a esta clase, que es la única opción que le da el sistema. Entonces, una vez que colocamos sí, opción múltiple, nos dirigimos a esta parte de acá, a la parte derecha. La cantidad de puntos le podemos asignar que tiene un punto, ¿cierto? No viene al caso ponerle 100, porque es solamente la asistencia. En la fecha límite le ponemos la fecha del cual va a ser impartida nuestra clase, que sería el lunes 31 de agosto. La hora la vamos a dejar a las 11, que creo que fue la hora que iba a partir esta clase, ¿cierto? Y una vez que tenemos todo configurado acá con respecto a la asistencia virtual, ¿cierto? Que esto es muy importante, seleccionar opción múltiple y colocarle sí, para que el alumno, al momento de que ingrese a su panel de Classroom, marque esta opción y ya automáticamente va a quedar registrada su asistencia, ¿cierto? Bueno, y como último paso, acá en el tema, nosotros seleccionamos el tema del cual creamos recién y seleccionamos el tema de asistencia, ¿cierto? Revisamos que todo esté correctamente, le damos en guardar, esperemos que guarde esta asistencia, ¿cierto? Y automáticamente, al momento de que yo entre en trabajo en clases, me muestra una consulta que se le va a hacer a los alumnos, en este caso, para que registren su asistencia, que las instrucciones que tienen un máximo de 5 minutos para registrar su asistencia. Lo van a ver los alumnos al momento de que ingresen a su panel y marquen su asistencia para tener un registro de qué alumno ingresó a esta clase y cuál no. Bueno, una vez tenido todo el material listo y dispuesto para nuestro estudiante y haber enviado las invitaciones de la clase por medio de Classroom, solo falta que los alumnos hagan ingreso a esta aula virtual. Entonces, para ello nos dirigimos al perfil del alumno, ¿cierto? Y abrimos la aplicación de Classroom, ¿cierto? Ahí nos aparecen todas las clases que el alumno tiene registrado hasta el día de hoy. Y acá automáticamente nos muestra la clase de Historia y Geografía para el octavo básico que estaba creando el profesor anteriormente. Entonces nosotros le damos acá en unirte. Nos unimos a la clase que el profesor va a realizar, ¿cierto? Esperamos que
podamos ingresar a la clase, ahí entramos, ¿cierto? Y automáticamente vemos todas las actividades y todo el registro de material educativo que el profesor dejó en esta clase, ¿cierto? Entonces, como nosotros como alumnos hemos ingresado recién nomás a esta clase, la primera instrucción del docente será que nosotros confirmemos la asistencia, ¿cierto? Entonces nos vamos acá a trabajo en clases y acá automáticamente nos muestra que hay que confirmar la asistencia, ¿cierto?, que el profesor ha dado. Nos da una instrucción de que tenemos un máximo de 5 minutos para registrar su asistencia. Entonces nosotros, como somos el alumno 1, le damos que sí. Vamos a hacer entrega de nuestra asistencia y la entregamos. Una vez hecho este paso, el alumno ya está registrado, que ya ingresó a esta clase, está registrada su asistencia de esta clase de historia, ¿cierto? Entonces, para corroborar, nosotros nos vamos al perfil del profesor y vemos acá que en trabajo en clases automáticamente nos arroja el sistema de que hay una persona que sí se ha registrado, que sí registró su asistencia, que en este caso fue nuestro alumno de prueba, ¿cierto? Que él llenó esta pregunta, esta consulta de asistencia, informando que sí, que ya ingresó al sistema de Classroom a esta clase, y en el perfil del docente le muestra acá al sistema que sí hay una sola persona que ingresó, que registró su asistencia, y para saber qué persona es, nos dirigimos a calificaciones, ¿cierto? Y acá en los ítems, que pueden ser generados por distintos quiz, nosotros explicamos en el video número 3, cuando realizamos un quiz con cuestionario, que acá se ponen todos los ítems de cada prueba que quiera hacer el docente con los alumnos. Y nosotros acá se muestra el ítem de asistencia, que la creamos en este video, donde nos muestra el sistema que el alumno de prueba ingresó y también registró su asistencia. ¿Por qué? Porque se nos muestra el valor 1 que nosotros le asignamos en la configuración de inicio de registro de asistencia. ¿Ok? Bueno, y una vez que ya los alumnos hayan ingresado su asistencia por medio de esta consulta que nosotros le hicimos como profesor a los alumnos, a medida que vayan ingresando a esta clase de historia, empezaremos ya a trabajar con los distintos archivos o bien material educativo que nosotros vamos a trabajar en este caso con los alumnos de octavo básico para esta clase de historia y geografía. Entonces, estamos en el perfil del docente, ¿cierto? Y nosotros queremos que ya empiecen a trabajar nuestros alumnos con la primera actividad que tiene relación con una comprensión de lectura sobre el Coliseo Romano. Recordar que este es un archivo que nosotros subimos del drive del docente, que es un archivo PDF, que es con motivo para que al momento de que los alumnos ingresen a su Classroom vean este archivo y puedan leerlo a modo de una comprensión de lectura, que puede ser compartido o bien debatir algunos puntos de dicho artículo, de dicho párrafo, ¿cierto? Y compartirlos también por Meet, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces nos dirigimos al perfil del alumno, ¿cierto? Nos dirigimos a trabajo en clase y automáticamente vemos también que está esta tarea que el docente dejó, que es una comprensión de lectura sobre el Coliseo Romano, ¿cierto? Pinchamos y automáticamente nos muestra este PDF que el profesor dejó a modo de que los estudiantes lo lean y después puedan debatir a modo de comprensión de lectura sobre los diferentes puntos que involucra este PDF, ¿cierto? Si nosotros pinchamos, se nos abre este PDF, ¿cierto? La idea es que los alumnos puedan leerlo y una vez que lo lean puedan debatir el material mediante alguna videoconferencia o mediante también el mismo chat que se puede generar acá, ¿ya? Bueno, y una vez que ya los alumnos de esta clase hayan terminado ya la tarea que dejó el docente sobre una comprensión de lectura sobre el Coliseo Romano, que fue el archivo PDF que nosotros como docentes dejamos en esta Classroom para que los alumnos puedan leerla, interactuar también con ese mismo material con los demás alumnos y el profesor. Ahora lo que el docente hará, realizará una presentación con diapositivas, donde la idea de esta presentación es generar esta presentación en línea y al mismo tiempo ver a los participantes de esta reunión con sus diversas cámaras web, ¿cierto? O ver el chat también. Entonces, vamos a abrir nuestro Drive
¿cierto? Que es donde tenemos guardado el PPT, ¿cierto? Las diapositivas, lo tenemos guardado en trabajos, ¿cierto? Y acá está. Tenemos que abrir esta presentación como una ventana, ¿cierto? Se nos abre acá como una nueva ventana. ¿Por qué? Porque este programa o bien esta aplicación se llama Google Slide, que es muy similar o bien tiene las mismas características de un PPT de PowerPoint, que la gran diferencia es que esto se puede trabajar en línea y pueden ser guardados automáticamente en el mismo drive del profesor, ¿cierto? Entonces, como le expliqué anteriormente, la idea es presentar esta diapositiva, ¿cierto? Que el alumno pueda ver en línea esta diapositiva, ¿cierto? Pueda ver la pantalla del profesor que contempla esta diapositiva, pero todo esto se haría mediante la aplicación de Meet, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? En primera instancia, nosotros como docentes, estamos donde el alumno acá, donde el docente, entraríamos al Meet que nosotros vinculamos acá en nuestra clase, ¿cierto? Entramos a Meet. En primera instancia yo voy a deshabilitar el micrófono para no generar acoples, ¿cierto? Vamos a desactivar la cámara y nos unimos como profesor, ¿cierto? Entonces, cerramos acá, nos vamos al perfil del alumno y también ingresamos a la videoconferencia del mismo link que dejó el docente en la clase. Entramos, ¿cierto? También solicitamos también que acá el alumno desactive el micrófono en caso de que sea necesario para no generar algún acople. Vamos a activar la cámara y también nos unimos. Obviamente acá, como ustedes saben, nos muestra ya que el profesor número 1 de prueba ya está en esta llamada, que fue el anfitrión que generó esta llamada. Nos unimos entonces, ¿cierto? Entonces, como lo expliqué anteriormente, la idea es que nosotros estemos presentando esta presentación en PowerPoint, en Google Slide, ¿cierto? Y que los alumnos, en este caso, por Google Meet, vean solamente esta ventana. Solamente vean esta ventana. Yo no quiero como profesor que los alumnos vean toda la ventana, sino esta ventana de presentación. Hay una configuración para realizar esto, ¿ya? Y lo vamos a hacer ahora. Entonces, nos vamos al Meet del profesor, ¿cierto? Nos dirigimos acá a presentar ahora. Y acá está la pillería, donde acá nosotros tenemos que seleccionar una pestaña de Chrome y automáticamente se nos abren todas las ventanas que el docente tiene abiertas en su computadora, en este caso, y nosotros seleccionamos esta ventana, que queremos que solamente se vea esta ventana en el Meet de los alumnos en este caso. Nos vamos acá y pinchamos la ventana donde está la presentación, ¿cierto? Compartimos. Esperemos que el sistema nos diga que ya está compartiendo la ventana, ¿cierto? La pantalla. Para corroborar, nos dirigimos nuevamente al perfil del alumno y justamente se está mostrando esa ventana donde está el PPT, ¿cierto? Las diapositivas. No se muestra ninguna otra ventana más porque nosotros le dijimos al sistema que solamente mostrara esta ventana, ninguna otra más, sino solamente esta ventana, que es la ventana donde está el PPT, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros queremos presentar, como lo dije, presentar esta diapositiva y ver al mismo tiempo a los alumnos, ¿cierto? Para hacer eso, tenemos que dirigirnos acá. Obviamente estamos en el perfil del docente. Nos dirigimos a iniciar presentación. Cliqueamos la flechita de abajo y cliqueamos vista del presentador. Automáticamente se nos abre una nueva ventana en el computador del docente, ¿cierto? Donde acá podemos tener control como una especie de control remoto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a Meet, acá está Meet, y abrimos esa ventana que se nos crea, podemos tener control de la diapositiva y al mismo tiempo, en esta parte de acá, derecha, podemos ver en línea a los alumnos. Podemos ver también el chat, ¿cierto? Y la cámara en este caso, los alumnos que están ingresados a esta clase, para que
porque al momento que yo esté presentando como docente pueden surgir dudas, consultas, y lo mejor es responderla en línea, ¿cierto? Y tener una vista del alumno que está consultando a medida que el profesor vaya presentando. Entonces, por ejemplo, esta es la primera diapositiva, el profesor está explicando, ¿cierto? Vamos a pasar a la segunda diapositiva, siguiente. Se nos carga otra diapositiva, el profesor explica la imagen, ¿cierto? Obviamente al lado de acá derecho el profesor está viendo la cámara de los alumnos, de todos los alumnos. Yo estoy viendo solamente el alumno de prueba, porque era el único alumno que está ingresado en la clase, ¿cierto? Le doy siguiente, y para que ustedes vean que en el perfil del alumno solamente se está mostrando esa ventana, ¿cierto? Donde el profesor está exponiendo, ¿cierto? Estamos acá, abrimos la ventanita acá y se está viendo esa ventana, porque nosotros estamos haciendo una especie de control remoto con esta diapositiva para que nosotros podamos ver las diapositivas que estamos exponiendo como docente y también las cámaras o bien el chat de los alumnos al mismo tiempo. Bueno, profesor, entonces para finalizar este video, me parece que igual me excedí un poquito en el tiempo, pero quise y traté de ser lo más detallista posible para que quedaran las menos dudas posibles para ustedes. Voy a recapitular un poco lo que hicimos acá en este video. A diferencia de otro, en este video nosotros aprendimos a cómo crear un libro de asistencia virtual, ¿cierto? Por medio de una consulta que le hicimos directamente a los alumnos. Pudimos calendarizar también esta clase por medio de calendario de Google, pero internamente dentro de la Classroom. Lo mismo hicimos con Meet, vinculamos Meet, pero dentro, también estando dentro de la Classroom y no por otro lado, como lo hicimos en el video cuarto, creo, ¿cierto? Que todos vinculamos por medio de calendario. Acá lo podemos hacer todo, esas dos aplicaciones, esas dos acciones por medio de Classroom, ¿cierto? También aprendimos cómo subir archivos al Drive, cómo cargar archivos del Drive para que sean trabajados acá en la Classroom. Y también vimos algo que me han consultado varios docentes acá en la comuna, de cómo realizar presentaciones en línea y al mismo tiempo ver a los alumnos por cámara, ¿ya? Espero que haya sido este video de su agrado, y espero tratar o seguir haciendo más videos con respecto a la G Suite para despejar cualquier duda y también tener un mejor manejo de todas las aplicaciones que conlleva esta plataforma.